Ayer, a propósito del asunto de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de qué se debe de hacer, qué debe hacer el gobierno de López Obrador con los maestros disidentes, pues salió a la plática el argumento que ha hecho, creo que muy interesante, Claudio López Guerra, profesor del CIDE, acerca de si los funcionarios públicos deben estar obligados o no a usar los servicios que presta precisamente el Estado. Y dije, pues hombre, invitemos a Claudio para hablar de esto. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un gusto. ¿Cuál es el argumento? A ver, a mí me encanta el argumento, pero explícanos. A ver, el argumento es una respuesta a una pregunta muy concreta. Y esa pregunta es, ¿qué podemos hacer para que quienes ejercen el poder político al más alto nivel lo ejerzan en el máximo interés de los gobernados? Promuevan el interés público y no sus propios intereses o los intereses de grupos particulares, ¿no? La respuesta a esa pregunta de diseño institucional, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo organizamos el gobierno para lograr eso? Ha sido, los últimos 200 años, la democracia. La democracia va a hacer que los gobernantes actúen en el interés de los gobernados, porque si no lo hacen, van a sufrir una sanción electoral. En las urnas. En las urnas. Ellos quieren mantenerse en el poder o su partido, por lo tanto van a actuar de manera correcta. Sabemos por N razones que la democracia tiene serios defectos en términos de esa lógica. Así es. Los gobernantes constantemente pueden encontrar excusas ante los malos resultados y es muy fácil para ellos evadir la responsabilidad en las urnas. Necesitamos mecanismos, instituciones que no nos hemos puesto a pensar hasta ahora para crear una alineación de intereses, los intereses de los gobernados y de los gobernantes, mucho más robusta de la alineación que genera la democracia. Que tengan los mismos incentivos el gobernante con el gobernado, digamos. Que tengan los gobernantes los máximos incentivos posibles para actuar en el interés del gobernado. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues yo estoy proponiendo una idea que consiste, en términos muy concretos, en que para que los gobernantes hagan esto, deben vivir en carne propia, en igualdad de circunstancias con los ciudadanos, el funcionamiento del gobierno por el cual ellos son responsables. De esa manera van a tener incentivos muy poderosos para actuar en el interés de los gobernados, para prestar los mejores servicios públicos posibles, porque ellos mismos van a ser usuarios de esos servicios. Porque esto salía ayer precisamente con la idea de que ¿cuál sería la reacción de López Obrador como presidente si en lugar de tener a su hijo en una escuela privada aquí en la Ciudad de México, lo estuviera mandando a una escuela pública en Michoacán? Así o en Oaxaca, donde están los maestros de la CENTE, ¿no? ¿Sería diferente o sea, el argumento tuyo es que sí sería diferente? Yo creo que sí, pero no solamente aquí en México, en todos lados. Existe una brecha muy grande entre gobernantes y gobernados en las democracias contemporáneas. Y yo creo que esa brecha en parte explica la crisis de la democracia representativa que estamos viendo. Desde luego, Y esta es una manera de cerrar esa brecha. A ver, aquí en México y en la mayor parte de las democracias del mundo, los responsables de la educación pública no padecen el mal históricamente, porque ahorita mencionamos a López Obrador, pero históricamente, que yo recuerde, no sé cuál habrá sido el último secretario de Educación Pública que mandó a sus hijos a escuela pública. Me atrevería a decir que hace muchísimo que ocurrió eso. A ver, en la medida en que tú sabes que tus hijos van a ir a una escuela pública o que tú te vas a tener que atender en un hospital público, pues entonces vas a ver desde otra perspectiva. O transportarte en camión, en transporte público, ¿no? También la seguridad pública es otra. A ver, tenemos políticos que viven en comunidades cerradas, aisladas, para las cuales el acceso... Existen 3 plumas de seguridad privada para llegar, envían a sus hijos a las mejores escuelas privadas, se atienden en los mejores hospitales privados. Cuando tienen un problema jurídico, contratan a los mejores abogados privados, no tienen un abogado de Tienen oficio. Escoltas, muchos de ellos, ¿no? El punto es que el funcionamiento del Estado no les afecta a ellos de manera directa. Y creo que a veces lo damos por sentado, pero es muy importante detenernos a pensar lo que está en juego en el ejercicio del poder político. Lo que está en juego son los intereses más elementales de la ciudadanía. El que la gente no caiga muerta en la calle en un asalto, que sus hijos tengan oportunidades educativas decentes, que tengan acceso a... Es de lo más importante
Ahora, ¿tu postura es que habría que obligarlos a eso? Así es. Sí, esto no es una cuestión de... O sea, el que se quiera dedicar al servicio público tiene que mandar a sus hijos a escuelas privadas, tratarse él o ella y su familia en escuelas, en hospitales públicos, transportarse en transporte público, no tener guaruras, no tener escoltas, o sea, vivir la misma experiencia del ciudadano promedio de ese país. Exactamente. O sea, si hacemos nada más un exhorto a que lo hagan por su buena voluntad, pues obviamente no lo van a hacer. Sí. ¿No? Ahora, hay muchos detalles que habría que discutir. No nos da el tiempo para hacerlo aquí. Pero es muy poco liberal, lo que tú estás diciendo, por cierto. Okay. ¿No? Esa es una de las objeciones que déjame responder por qué no es una violación a la libertad de las personas en lo absoluto. Tú sabes a lo que te atienes cuando decides tener una carrera política, cuando decides buscar ejercer el poder político. No te dediques a eso. No te dediques a eso. Y puedas mandar a tus hijos a escuelas privadas o no. Exactamente. Entonces tú voluntariamente aceptas las condiciones. Exacto. Aceptas las condiciones y ya existen ejemplos en la práctica de algo parecido que ya ocurre. A ver, si tú participas en México y en otros lugares, en la regulación de algún sector industrial, tienes una prohibición de trabajar por varios años en ese mismo sector. ¿Es una violación esa de la libertad? Pues no, porque tú sabías a la hora de tomar el cargo público... Que estabas renunciando a eso. Que estabas renunciando a esto. Así es. Entonces, aquí la idea es realmente que vivan en carne propia y tengan la obligación de pensar en la mejor manera de mejorar estos servicios que son la razón de ser del Estado. Así es. Ese es el objetivo del Estado. Ellos son responsables por eso. ¿Y qué mejor manera de alinear los intereses que haciendo que sean usuarios de esos ¿Hay servicios? algún ejemplo en el mundo donde se haya tratado de hacer esto, Claudio? Hubo un partido político en Sudáfrica, los... Economic Freedom Fighters, un partido de izquierda que hizo campaña prometiendo una cosa así, en honor a un revolucionario africano, Thomas Sankara, propusieron algo que llamaron el juramento de Thomas Sankara, que consistía en esto, en que ellos hacían el compromiso de ser usuarios del servicio público, de los servicios públicos si llegaban al poder. A la mera hora no lo hicieron, pero eso es lo más cercano. Ahora, en la práctica, en algunos países europeos, de hecho, esto ocurre, no por ley, pero de manera natural. Se vería con muy malos ojos. A eso iba, o sea, no es una cosa obligatoria, sino que es una cosa hasta impuesta por la sociedad, ¿no? A ver, cuéntanos de eso. Bueno, yo no sé exactamente cómo fue el proceso en estos países. En la posguerra surgieron los estados de bienestar y hubo una inversión pública muy fuerte. De la socialdemocracia, ¿no? Como a ver cómo este cuate que es socialista va a mandar a sus hijos a una escuela privada. Por cierto, casi ni había escuelas privadas en Europa en ese momento, ¿no? Exacto, por razones históricas, ¿no? Así es. Pero haciendo una reflexión más allá de lo de la CENTE y tratando de responder la pregunta que hacías de si esto haría una diferencia o no en el comportamiento de quienes ejercen el poder. Así es. A ver, si la clase política que hoy gobierna en México estuviera obligada a hacer estas cosas, ¿no estarían invirtiendo mucho más recursos en mejorar el sistema educativo y el sistema de salud de lo que están haciendo, en lugar de otros proyectos como construir el Tren Maya, como construir las refinerías, que son proyectos que bueno, yo no creo que vayan a traer nada bueno para el país, por ejemplo, ¿no? El programa social insignia de este gobierno, que son las becas para las becas estas, pues tampoco creo que sea... Para los ninis, dices tú. Exacto. A ver, ¿no estarían ahora echando para atrás esta... promesa de campaña o tal vez no lo hubieran hecho ni siquiera en primer lugar, de no subir impuestos? Porque, a ver, mejorar la educación pública en México, mejorar el sistema público de salud, requiere invertirle dinero en serio. Bueno, pero a ver, si me vas a decir, me vas a subir los impuestos para invertir más, pero lo van a acabar teniendo los señores de la CENTE, yo te digo, no, como contribuyente, no. Por supuesto que no. Pues pero no. Tú como gobernante no vas a querer que esos recursos se malgasten. Si tus hijos son... Si tú tienes personalmente en juego
el futuro de tus hijos o tu propio futuro, tu salud depende de que el sistema de salud funcione bien. Desde luego, ¿sabes qué? Habría que comenzar haciendo, como midiendo esto, viendo los altos funcionarios del gobierno federal a qué escuelas mandan a sus hijos, a sus nietos, qué servicios de salud. Por cierto, ya les quitó López Obrador el seguro privado, pero te apuesto que van a seguir yendo a hospitales privados. Por supuesto. Porque tienen el nivel de ingresos para ir al hospital privado. Por supuesto. Yo creo que fue algo bueno, algo positivo que quitaran, que desde el Estado fomentaran el uso de servicios privados. Sí. Pero, públicos. Perdón, no privados. O sea, quitaron a los funcionarios públicos el seguro privado. Sí, exacto. Entonces ahora eso estuvo bien, pero como muy bien dices, van a seguir usando los mismos servicios de salud que usaban antes. Tal vez se lo van a tener que pagar de su bolsillo, pero eso no contribuye a generar esta alineación de intereses de la que estamos hablando. Y esto, a ti que te gustan las apuestas, yo te apuesto 10-1 a que si hacemos un estudio de a dónde van los hijos de los altos funcionarios públicos, etcétera, te apuesto a que el 90%, si no es que más, usan servicios privados. Bueno, y yo también, y te lo quiero decir, y estamos hablando de los de Morena, de los de la izquierda. Porque los otros puede también. decir, sí, los otros también, pero estos, digamos, son parte de esa, digamos, vamos a llamarlo, tienen una ideología más de izquierda, más de... están más de acuerdo con la intervención del Estado en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora, déjame para terminar, porque ya me tengo que ir. Más que las becas ninis, los trenes, etcétera, yo sí estoy convencido que si el Estado mexicano diera buenos niveles de seguridad, de educación y de salud, no necesitaríamos todo lo demás. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Esas tres cosas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. A ver, quisiera nada más hacer una última aclaración, porque esto lo mencionó Hernán Gómez ayer en tu programa. Sí. En cuanto surgió, mencionaste la propuesta y su primera reacción fue, a ver, ¿y López Guerra a dónde envía a sus hijos? Los envía porque él es profesor del CIDE, que es una institución pública. Sí. A ver, ¿qué él hace con sus hijos? A ver, nada más para aclarar ese punto y que no quede fuera de la discusión. Explícitamente en mi trabajo yo digo que esta es una obligación que aplica a quienes tienen el poder de determinar las políticas públicas de un país. Los altos funcionarios públicos. Yo soy un vil profesor en una universidad pública. Yo no influyo de ninguna manera en las decisiones de política pública. Entonces, no por ser oficial o legalmente un funcionario público, esto aplica a todos los funcionarios públicos. Tendrían que ser los que realmente sí están metidos en la educación, en la salud, en la seguridad. No los que están metidos en esos temas, los altos funcionarios públicos que determinan las políticas. Decisiones. A ver, ¿quiénes son? Obviamente todos los legisladores federales, la alta burocracia y el presidente, incluiría también a los miembros de la Suprema Corte. Sí. Hay obviamente un área gris de donde trazas la línea, subsecretarios también, direcciones generales, etcétera. No entro a esa discusión, pero el punto es simple y sencillamente que tú no estás involucrado. Esto aplica a quienes toman las decisiones tú no estás de política involucrado pública. Yo no tomo decisiones de política pública. Exacto. Tampoco Hernán como servidor público que es de un instituto de investigación también. Sí, entonces, porque él es esto nada más para aclarar, digo, cualquiera que lea mi trabajo lo dice. Lo digo ahí de manera explícita. Lo cual quiere decir que Claudio manda a sus hijos a escuelas privadas. Así es. Tengo una hija. Pues sí, ¿no? Porque la verdad es que hay mayor probabilidad de tener una mejor educación en una escuela privada en México que en una escuela pública, ¿no? También hay malísimas escuelas privadas en México, ¿no? También. Pero también hay muy malas en el sector público, ¿no? Así es. Gracias, Claudio. Gracias a ti, Leo. Buenísimo este debate, buenísimo. Bueno, gracias a Claudio, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.